Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. El primer vuelo de cubanos deportados aterrizó hoy en La Habana. 123 personas fueron llevadas en contra de su voluntad a la isla, todos llegados a partir del 2021. De ellos, 40 habían entrado aquí como balseros, 83 por la frontera sur. 3 de los deportados fueron puestos inmediatamente a disposición de los tribunales cubanos, eso lo reconoció la propia prensa castrista. 2 de ellos dicen que porque cuando salieron del país estaban en libertad condicional y la violaron y que por lo tanto ahora van a volver a la cárcel. El otro, afirman, es un presunto comisor de un hecho de narcotráfico. Esas es exactamente las palabras que usan. La nota de prensa latina agrega que 37 cubanos más, aparte de esto, fueron devueltos vía marítima, lo que suma 2.514 personas, sin especificar en qué tiempo han sido estas 2.000 y tantas. Cierran diciendo que Cuba tiene acuerdos migratorios con otros países de la región, léase Bahamas, Gran Caimán, etcétera, desde donde se han devuelto, México también por supuesto, 3.411 cubanos. A continuación vamos a discutir todas las consecuencias, la dimensión de estos acuerdos y tenemos aquí a una experta. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, tenemos a la doctora Isadora Velázquez, que ustedes siempre la han visto aquí, al menos en este programa, discutiendo de política, después lo vamos a hacer, pero la hemos convocado en esta primera parte del programa en su condición de abogada de inmigración. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer compartir hablando de lo que más me gusta. ¿Qué es inmigración? ¿No? ¿Más que la política? Me atrevo a decir que sí, disfruto más que la política. Qué bien, qué bien. Bueno, le tengo una lista de preguntas aquí sobre inmigración. La primera es si has tenido alguno de tus clientes entre los deportados. Por suerte hasta hoy en día no, pero sí confieso que las características que tienen muchos de estos deportados son compartidos por muchos clientes. ¿Cómo es el proceso de deportación que ha sucedido hoy, por ejemplo? Para estas personas en particular estaban ya detenidos en lo que llaman el Broad Transitional Center, que da aquí en Pómpano, BTC por sus siglas en inglés. Eran personas que no tenían un récord criminal, por eso ese último detalle que mencionabas del narcotráfico es interesante. Sí, porque ese récord criminal es en Cuba. Correcto. Ajá, pero ninguna de esas personas son personas que han cometido delitos en los Estados Unidos. Así es, por ende su único delito, por llamar así, es estar en el país ilegalmente. A ver, ajá. ¿No se supone que no hay ilegales? Hay personas sin estatus, ese es el término correcto. Okay. No, bueno, porque con los cubanos sí se usa el ilegal, yo veo, ¿no? A ver, se va a acabar las personas detenidas muy pronto y esto piensan que es un proceso que se va a regularizar, es lo que dijo el vicecanciller castrista. La detención no va a terminar por una razón bastante lógica que ya vemos. Del 2020 no tenemos deportaciones debido a que Cuba en su momento dejó de aceptar personas deportadas a su país. Por ende tenemos desde el 2020 personas que ya tienen orden de deportación que se han estado reportando de manera regular, ya sea una vez al mes, una vez al año, a ciertas oficinas. Aquí en la Florida es la oficina localizada en Miramar. Esas reportarse, en cierta manera, es continuar el proceso de detención, porque te estás reportando para eso mismo, para que sepan dónde estás y cuando se empiecen las deportaciones nuevamente, puedas ser una de esas personas que está en el próximo vuelo. O sea, que cuando se acaben los que están físicamente en la cárcel, ¿qué hacen? ¿Te llaman por teléfono, te dicen ven, te dan una cita? Ya uno tiene su cita programada de antemano. Hay que recordar, durante COVID, estas citas se empezaron a hacer online, muchas personas no recibían respuestas si tenían o no. Es probable que ahora empiecen a tener estas respuestas de las citas regulares. El no presentarse puede llevar a que ICE llegue a tu casa, que sea una redada, porque la orden de deportación se convierte en una orden de arresto. Pero el presentarte regularmente te abre a que les obligues al gobierno a mostrar qué estás haciendo para ajustar tu estatus en el país. Es decir, que si tú tenías una cita para el día 20 y te la adelantan para el 10, ¿es una mala señal? Es una señal de que debes prepararte para mostrar qué estás haciendo aquí. Técnicamente, personas que tienen mucho tiempo reportándose no son prioridad bajo esta administración en la lista de prioridades que dieron para deportación. Pero al tener una orden de deportación, la orden misma lo dice, te pueden montar en un avión e enviarte de vuelta. ¿Qué haces? ¿Qué recomienda usted a la persona que llegó? Porque todos estos llegaron después del 2021, después vamos a hablar de los de antes. Y te llaman, una cita.
Toda persona que tenga una orden de deportación debe buscar una manera de reabrir su caso. Por ejemplo, hubo muchos cambios del 2021 que estamos viendo ahora, la famosa I-220A, qué peso tiene, si es un parol, si no lo es. Eso todavía está en litigio y puede ser una base para argumentar que uno puede estar aquí en lo que eso se decide, si verdaderamente el parol cubano existe o no. Son temas que, lamento venderlo, pero sin un abogado no se van a poder proponer. No, claro, o sea, pero ¿debe acudir al lugar con un abogado? ¿Qué puede hacer usted como abogado? Porque ahora, Miramar, si llega allí, primero le dejan entrar. Miramar sí te dejan entrar, pero Miramar es como en el aeropuerto en el sentido que es tierra de nadie. El oficial de ICE con una orden de deportación tiene total discreción de poder detener a la persona y decirle tú vas en el próximo vuelo. Por ende es bueno tomar acción preventiva de antemano. Si ya sabes que tienes tu orden de deportación y sabes que Cuba está aceptando gente deportada, tratar de eliminarla, porque puede haber varias razones por las cuales no termine deportado. Por ejemplo, el miedo creíble. Uno a veces falla su entrevista a miedo creíble, tal vez no la apelaste a un juez, tal vez se hizo una orden final. Tienes que tomar pasos para prevenir que esta orden se vuelva una orden final porque técnicamente ya lo es y se puede ejecutar. Ahora, estas personas que no han cometido ningún delito, lo único es que han perdido su caso ante el juez. Es así. Han llegado, se calcula, unos 300.000 cubanos en los últimos 11 meses. ¿Qué por ciento de esos cubanos ha tenido que ir ante un juez para defender su caso? Toda persona que haya cruzado la frontera, no importa lo que haya recibido, toda persona tiene que aparecer. Aunque le hayan dado un parol. Aunque le haya recibido un parol, porque se entiende que el parol te va a servir al año y un día y tú vas a tener tu audiencia, se asume, a veces puede ser antes. Personas que tengan I-220A entiendan que eso no es un parol automático. Por ende, vas a aparecer frente a un juez y hay casos que son hasta adelantados. Sí, pero unos han ido ante un juez porque han pedido asilo político, pero otros van por el año y un día a pedir ley de ajuste. La ley de ajuste es administrativa, no se lleva frente al juez. El entender que al entrar, cuando uno pide algún beneficio, al entrar irregularmente a los Estados Unidos y que te detenga inmigración, no tienes que pedir asilo, no tienes otro remedio, tienes que pedir asilo obligatoriamente. Sí. Tal vez tienes, 100% te lo digo, tal vez tienes el privilegio de poder pedir un ajuste cubano porque te marcaron de manera diferente. Si no fuiste si tienes un parol, esperaste el año y un día, he visto a gente que se le recomienda que no pida asilo, que vaya directo a pedir la ley de ajuste. Si no estás en corte, pero si tú cruzaste frontera y te procesó CBP en la frontera, te mandaron a corte. Ahora, de todas esas personas que han ido ante un juez pidiendo asilo político, ¿qué por promedio, de los 300.000, qué por ciento ha sido desaprobado? Se divide en dos grupos. El primer grupo es el miedo creíble. Y el miedo creíble vimos que tenemos un porcentaje de tal vez 40% de personas que no pasan la entrevista de miedo creíble, que deberían apelarlo a un juez y ahí tienen mayor chance de pasar la entrevista de miedo creíble. Pero ese es el primer paso. El asilo en sí, no más de 60% de los casos de asilo que se han presentado son aprobados y eso son estadísticas entre los jueces en sí. O sea que podríamos decir que si esto atractivo se regulariza, disculpe que le interrumpa porque me deja asombrada la cifra, 40% de esos 300.000 podrían ser montados en un avión. Definitivamente, van a ser personas que van a tener que apelar sus decisiones si desean quedarse en los Estados Unidos. Una apelación te da la protección de quedarte aquí hasta que se decida. Por eso el miedo creíble es tan importante, porque si uno no apela a la decisión de miedo creíble, se pierde la posibilidad de pelear asilo. Por eso es que hablan de ¿qué? ¿Cuántos vuelos? Quieren hacer 2 vuelos por mes. Eso sería la manera regular. Veremos si lo logran. 2 vuelos por mes y en este primer vuelo hubo 123 personas. Estamos hablando de unas 300 personas por mes. Es así. ¿No? Las deportaciones llegarán a incluir a esos cubanos que hace 20, 30 años tienen una carta de deportación. La prioridad va a ser las personas que entren ahora porque esa es la prioridad administrativa que puso el presidente. Frenar la frontera, ¿no? Correcto. Es la manera de evitar esta oleada que se espera después de que eliminen el título 42. Pero si continúan y como bien mencionaba, si logran limpiar estos centros de detención, técnicamente sí podrían llegar a deportaciones de mucho tiempo. Por eso es muy importante que uno se reporte para evitar que ahí se toque la puerta y que reabra los casos viejos. Pero casos que he entrevistado. Una persona que en el año 87 firmó desde la cárcel la orden de deportación por tráfico de drogas. Nunca más lo han llamado, no se tiene que reportar, que es muy curioso, ¿no? Él tiene la duda,
¿Abro la caja de Pandora o me quedo calladito y no hago nada? Bajo esta administración, este tipo de personas le diría quédate tranquilo, porque nuevamente no es una prioridad. La prioridad son personas nuevas que están entrando con una orden de deportación fresca, y el abrir la caja de Pandora es una manera de decir aquí estoy cuando no me obligaron a reportarme. Eso es a esa persona. También se rumorea de una supuesta lista de personas con entradas antiguas que no se va a aceptar en Cuba, no importa qué. Por ende, hemos visto que el gobierno, aún en administraciones más estrictas con inmigración como Trump, no buscaba al cubano que llevaba aquí mucho tiempo, desde los 80. Bueno, pero lo que vimos la vez pasada es que ellos tienen su propia lista, ¿no? Es así. La lista de Ramón Saúl Sánchez, por ejemplo. Señalan ahora a Ramón Saúl Sánchez, ¿lo podrían deportar mañana? Técnicamente se supone, o sea, es donde hay que ser cuán vivo sea el gobierno. En este momento el gobierno se ha defendido diciendo que estas deportaciones no tienen nada que ver con el gobierno castrista, que es simplemente siguiendo las leyes de los Estados Unidos. Claro que al ver las personas que terminan siendo detenidas, te da un poquito a cuestionar qué puede estar pasando aquí. El gobierno, espero que sepa que el tomar cierta acción hacia ciertas personas en específico puede abrir también su propia caja de Pandora gubernamental y hacerlo ver de una manera equivocada con el gobierno cubano, pero nuevamente no hemos sido muy La nota de la prensa Latina, que es un órgano de la inteligencia castrista, un órgano de propaganda, es el régimen hablando, da ese dato curioso de que hay 3 personas que han ido del avión para los tribunales y para la cárcel. 2 porque estaban en libertad condicional en el momento de haber escapado de Cuba, y una de ellas, supuestamente, porque está en narcotráfico. Sobre esas otras 2 personas no especifican si son delitos políticos o si son delitos de otra clase. Se presupone que sean delitos comunes, pero aquí viene el problema, ¿no? Es así. A mí por lo menos me preocupó el saber que habían, originalmente mi conocimiento era de 2 personas que iban a ser detenidas al llegar a Cuba, lo cual pensé, no 3. creo que el gobierno, sí, después confieso que tú me dejaste saber que eran 3, pero no creo que el gobierno americano sabía que estas 3 personas que iban a tener este resultado, y si lo sabían, ¿por qué llevaron a cabo esta deportación? Porque una buena base para uno pelear un miedo creíble es eso mismo, voy a ser detenido por estas razones. No estoy seguro que el gobierno norteamericano no lo supiera, a lo mejor sí lo sabe, y es una manera de decir, mira, te devolví un prófugo, devuélveme tú a los prófugos de la justicia norteamericana que están en Cuba. Pero de ser así, ¿por qué no ser más transparente? Porque en sí la imagen que se está dando es de un país que está cediendo bajo la imagen de que estamos ejerciendo las leyes migratorias. En sí estás dándole cierto poder a un régimen que no debería tener poder. Lo que pasa es que de cualquier manera, ¿no? Pasa, imagino, con otros regímenes también, pero es legitimar el Código Penal cubano. ¿Tú crees que es bueno? Yo recuerdo que cuando hicieron el pacto migratorio de devolver la famosa pies secos y pies mojados, la idea era que el gobierno cubano no podía a ningún devuelto mandarlo para la cárcel. Sí, es correcto. Y que se suponía que la embajada americana iba a seguir cada caso, cosa que sabemos que es imposible en la vida práctica, ¿no? Yo no sé. Me parece que... Pero míralo así, yo tengo varios casos de Interpol. En cada caso de Interpol en el cual el gobierno decide devolver a alguien porque hay alguna notificación de Interpol, no es que la notificación es suficiente, uno tiene que demostrar que dicha notificación es algo que está en el interés del país. El que lo hayan hecho sin dar más detalle, dejar que el gobierno controle, es lo que usted tiene toda la razón, doctora. Cuando usted le devuelve a alguien a un sistema como ese, y a sabiendas, ya es a sabiendas después de este caso, que va para la cárcel, legitima un código penal absolutamente injusto, una constitución injusta. Muchísimas gracias, pero quiero que se quede, porque ahora vamos a discutir de política, ¿no? Ahora viene lo bueno. Hay un